Esto creo que es sencillo, ¿cierto? 2 entre por 1 medio es 1, ¿cierto? 2 elevado a la 1. Y esta es otra forma de saber cuánto es la raíz cuadrada de 4. Es 2. Dándole forma, ¿cierto? 4 es 2 elevado al cuadrado. Y en este caso la raíz es 1 medio. Hasta aquí todo claro. Si tienen alguna duda o quieren ver un ejemplo más, o raíz cúbica o otra raíz, para poder seguir avanzando, pueden escribirlo en el chat o pueden activar su micrófono, dicen un ejemplo más, no hay ningún problema. Vamos a ver un ejemplo más. Porque Sí, esto podría más que ser un nada... ejemplo más del Sí, último. listo, no hay problema. La idea es más que nada tener criterio, porque esto va a ser como sumar, restar más adelante. Por eso no tiene que haber dudas en esta parte. O bueno, más que nada lo pueden hacer con ejemplos, ¿cierto? Si alguna duda, hacen un pequeño ejemplo como lo estamos haciendo nosotros y se resuelve. A ver, vamos a ver un ejemplo más. Algunos se acuerdan de la raíz cuadrada de 25, ¿cierto? Si alguno usa una calculadora, ¿cierto? Por internet, la raíz cuadrada de 25 Es es 5. 5, ¿cierto? Es 5. Eso yo lo sé, tú lo sabes, muy bien. Pero ahora vamos a verlo de otra forma. Porque a mí me han dicho que la raíz cuadrada aquí tiene de índice el 2, ¿cierto? El 2. Porque luego de la raíz cuadrada que sigue, la raíz cúbica, ¿cierto? Así me han enseñado. Luego la raíz con índice 4, ¿cierto? Raíz cuarta. A ver, listo. Ok, no hay ningún problema. Yo lo puedo poner de esta forma, ¿cierto? Como me han enseñado. 25 elevado a la 1 medio. Creo que esa propiedad lo he puesto aquí. No. Aquí está. Si alguno tiene alguna duda, está en el 3. Cuando tengo esta forma de a elevado a la n y eso está elevado en un paréntesis elevado a la m, es el producto simplemente, n por m. Si alguno quiere ver referente para acordarse esa fórmula, puede regresar. Pero más que nada es criterio, ¿cierto? Como estamos viendo. 25 elevado a la 1 medio, ¿cierto? Listo. Pero 25 yo sé que es 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque 25 es 5 por 5. 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo estoy multiplicando? 2. Eso le elevo a 1 medio. Y cuando tenía esta forma, aquí me están Se diciendo, ¿cierto? simplifica los dos. Ajá, es un producto, ¿cierto? El n, a ver cómo lo podemos poner. A ver, lo vamos a arrastrar un poco. Está aquí, ¿cierto? ¿Cómo se ve? ¿Qué cosa, profesor? Listo, está en el número 3, ¿cierto? Está aquí, Ah, el sí. número 3. Estamos utilizando esa propiedad. El A es el 5, el N es 2, el M es el 1 medio, ¿cierto? Me estaría quedando 2 por 1 medio, se simplifica 2 y 2. Me quedaría 1. Y 5 elevado a la 1 es 5, ¿cierto? 5 elevado a la 1 es 5. Y ahí queda, simplemente. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o otra duda, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Podemos hacer un ejemplo. O con los problemas que vamos a ver, también se va a utilizar esa propiedad, que es muy importante. Listo. Espero que haya quedado esa parte clara. Igual con la raíz cúbica, igual. Alguno puede tener alguna duda. ¿Cómo es la raíz cúbica? Por ejemplo, 27 es 3 al cubo, ¿cierto? Pero si le saco la raíz cúbica, es igual que colocar 27, perdón, elevado a la 1 tercio. Medio, el tercio. Un tercio, claro.
es que el índice que está en la raíz va al denominador de la potencia, va abajo, ¿cierto? En una fracción A entre B, lo que está arriba es numerador. En el numerador se queda el exponente. En el denominador va el índice de la raíz. Esto es importante porque hay problemas un poco complicados que se pueden confundir en esa parte. Pero estamos aquí viéndolo para dejarlo muy claro esta parte. Como se ve acá hay un ejemplo, ¿cierto? Aquí está n, justo puse un ejemplo. Aquí está el índice que es n de la raíz a elevado a la m, ¿cierto? Pero yo puedo colocarlo como a elevado a la m entre n. Lo que está en el índice pasa al denominador del exponente y en el numerador se queda el exponente, no hay ningún problema. Y también lo puedo expresar así, ¿cierto? Eso pasa aquí, no hay ningún problema. Listo. Ahora vamos a ver los signos. En la raíz sí va a haber un problema con los signos que ahorita lo vamos a ver, pero los tres primeros es criterio, como ya habíamos en los exponentes. El cuarto es imaginario y vamos a ver por qué es imaginario. En ese caso, la raíz de un número positivo con índice impar es positivo. ¿Cómo índice impar? Lo que habíamos dicho, ¿cierto? 27, un número impar, por ejemplo, 3, ¿cierto? O 1, también puede ser 1 y nosotros sabemos que sería 1 entre 1, que es 1, 27 simplemente, no cambia en nada. Pero obviamente lo normal es que partan del 2, ¿cierto? La raíz cuadrada, donde no se coloca nada, es invisible. Aquí es muy sencillo, ¿cierto? Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 es 27. O raíz, para no repetir el 3, de raíz cúbica de 64. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? 4, ¿cierto? Porque 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? La raíz me dice qué número tengo que multiplicar 3 veces para obtener 64, ¿cierto? 4. Ajá. Como ya. Correcto, correcto. Me preguntan si el cuarto es imaginario y ahora vamos a ver por qué es imaginario en este caso. Hay que partir mejor lento para que quede claro por qué el cuarto es imaginario, pero vamos a verlo lento. ¿Qué me dice la raíz? Me dice qué número tengo que multiplicar 3 veces para que me salga 64, ¿cierto? Sería 4, ¿cierto? Porque 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64, como ya me lo dijeron. Tienen razón, correcto. Vamos a ver. Ahora cuando es impar el índice, y en este caso, y lo que está dentro de la raíz es negativo, me va a salir negativo. ¿Será cierto o será mentira? A ver, vamos a ver. La raíz cúbica de menos 27. Nuestro ejemplo, ¿cierto? O de menos 64, para no ver el 3 y el 3 dos veces. La raíz cúbica de 64. A ver, vamos a buscar un número que 3 veces multiplicado me dé a menos 64. Es importante el signo, menos 64. ¿Qué número sería? Menos 4, ¿cierto? ¿Por qué? No te creo. Bueno, a ver, vamos a ver. Menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Cierto? Pueden multiplicar de cualquier forma, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Menos 4 por menos 4, ¿cuánto es? Yo sé que cuando son los signos iguales, menos por menos es más, ¿cierto? Es más 16. Me estaría quedando más 16. Obviamente, como es el signo positivo, no se coloca, ¿cierto? No se coloca. Se queda así, invisible. Aquí abro paréntesis porque hay un signo, ¿no? Para no confundir y pensar que suma, ¿cierto?
Claro, tú puedes ponerlo de esta forma si no te confundes, pero si no quieres confundirte, le pones un paréntesis y un producto, un signo X, ¿cierto? De producto para ver qué es multiplicación. Ok. Más por menos, primero se ve el signo, ¿cierto? Más por menos, signos diferentes, negativo, ¿cierto? Si es más por menos, menos. Si es menos por más, menos. Signos diferentes es negativo. 16 por 4, 64. Hasta aquí alguna duda, no creo, ¿cierto? Vemos que la raíz, en este caso de índice impar de un número negativo va a ser negativo. ¿Tengo que aprenderme la fórmula? ¿Tengo que anotarlo, escribirlo? No, ¿cierto? Es criterio. Alguno puede escribirlo en una esquina, pero no es necesario porque es como sumar, multiplicar, es criterio. Y aquí estamos viendo que estamos demostrando las fórmulas. Y si tienes alguna duda, haces un ejemplo en una esquina de tu hoja y lo demuestras, ¿cierto? Ahora vamos con, en este caso, raíz de un positivo va a ser positivo. Creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Raíz cuadrada de 9, 3, ¿cierto? Lo de adentro es positivo, te va a botar un positivo. Ya. Pero ahora vamos a buscar, este es el problema, ¿cierto? Raíz cuadrada, a ver, raíz cuadrada de 4, de menos 4, ¿cierto? Quiero un negativo. ¿A qué es igual? Un número imaginario. Claro, un número imaginario. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Obviamente la raíz cuadrada, si quieren, ustedes le colocan un 2, ¿cierto? Le colocan un 2, si no quieren, no. Pero uno que recién está comenzando, colóquenlo. Para que no se olviden que cuando no colocan nada es 2. Uno que ya recién está comenzando, pero si uno ya conoce las raíces, entonces ya ha visto problemas de potenciación, no lo coloquen, ¿cierto? A ver, ¿qué me dice? Busca un número que multipliques 2 veces y me dé a menos 4, ¿cierto? Alguien puede decir, bueno, un número que multiplicado me dé a 2 veces menos, que un número que multiplique 2 veces me dé a menos 4, ¿cierto? Lo que sea adentro. Menos 2, qué sencillo, ¿cierto? A ver, menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? Menos por menos es más. 4. 4. Más 4, ¿cierto? Sería No menos hay. 2 por 2. Claro, uno podría decirme es menos 2 por 2, pero eso no es la raíz. La raíz me dice que multiplique dos números iguales, con su signo, ¿cierto? Con su signo incluido. Ah, bueno, entonces no se me ocurre nada. Entonces, esto es imaginario, no puede ser. Entonces, ¿qué es el i? Si alguien se pregunta, ¿qué es el i es igual a raíz de menos 1. Entonces, si alguno ve en un libro cuánto es la raíz de menos 4, le va a poner 2i. ¿Por qué 2i? No te entiendo. A ver, esto hay que colocar. Ahí hay que dejarlo, ¿cierto? Lo dejamos ahí. A ver, recordar que i es raíz de menos 1. ¿Cómo lo explicas? A ver, aquí le coloco la raíz. Ahí está el 4. Vamos a ver que yo puedo poner el menos 4 como dos números. 4 por menos 1. Y es igual que en la potencia, ¿cierto? Afecta la raíz tanto a un producto como al otro. O como en la potencia, ya uno ya solamente se acuerda de la potencia y lo expresa así, ¿cierto? Como, vamos a colocarlo acá abajo, mejor. Abre un corchete o un paréntesis, como quieran. Mejor un corchete, ¿cierto? Porque aquí ya tengo paréntesis. Un corchete, 4 por menos 1, ¿cierto? Elevado a la u medio, ¿cierto? Porque me han enseñado que este 2 pasa al
denominador del exponente. Está muy bien, está muy bien. Entonces, este exponente afecta tanto al 4 como al menos 1. ¿Cuánto sería? 2 por raíz de menos 1. ¿Y qué es menos 1? Es el imaginario. Entonces hay una clase, hay un tema que es solamente que toca números imaginarios, pero no es recomendado tocar mucho ese tema porque no viene en un tema, no viene en examen de admisión, porque es un número que no se grafica en la recta real, es un número que no se utiliza y cuando trabajan ecuaciones o polinomios se encuentran valores de x con números imaginarios, se encuentran una raíz con menos 1 o menos un número, obviamente raíz cuadrada, van a ver que ese no es el valor, lo eliminan y el valor entero que te salga o positivo o negativo, ese sería el valor. Entonces, hasta aquí todo claro porque es imaginario, el raíz de... Profesor, ¿podría ser otro ejemplo de imaginario? Ok, no hay ningún problema. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de menos 25. La raíz afecta tanto, porque ese 25 lo puedo poner como menos 1 por 25, ¿cierto? Un producto. Cuando es un producto sí lo puedo dividir, ¿cierto? Sería raíz de menos 1 por raíz de 25. Esto es 5 y esto es imaginario. Sería 5 imaginario. Listo. Obviamente esto no les voy a explicar en los problemas o va a haber problemas con imaginario porque no se suele tocar mucho, solamente en álgebra, en algunos temas donde encuentras raíces. Y ese sería un ejemplo más. A ver, un detalle más que se me puede estar olvidando. Creo que eso es todo con el imaginario. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Listo. Y aquí sucede lo mismo, ¿cierto? Igual que en la potenciación. Si está en la primera propiedad que he colocado, cuando la raíz está dentro de otra raíz, los índices se multiplican, igual que en el 3, ¿cierto? Es lo mismo que en la potencia. Y la raíz, nosotros sabemos que también es una potencia, ¿cierto? Solamente que el índice está en el denominador. Entonces lo puedes ver como ¿qué lo puedes ver? Entonces aquí lo vamos a poner igual. A ver, para que quede, digamos, más claro, eso lo puedo poner como, ya lo habíamos visto, ¿cierto? A raíz de n, raíz de índice n, ¿cierto? A, es como a elevado a la 1 entre n por, en este caso, abro paréntesis, esta es raíz de lo que está adentro, 1 entre n, ¿cierto? Y si aquí multiplico, me queda 1 entre n por m, ¿cierto? Que es lo mismo. Y vemos que es criterio, ¿cierto? No estamos viendo fórmulas. Claro, aquí lo puedo poner como fórmula, pero es criterio, ¿cierto? Solamente que con la práctica se ve más que nada ello. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Estamos pasando de radicación a esa parte a exponente, porque la potencia es lo más sencillo, ¿cierto? Cuando uno divide, lo normal es llevar la multiplicación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a ti te ponen, por ejemplo, 8 entre 2. Lo que en tu mente pasa es buscar una multiplicación, ¿cierto? El 8 es 4 por 2, ¿cierto? Y abajo es 2, elimino. 4, correcto. Se simplifica, ¿cierto? 1. 2 entre 2, 1. Lo mismo aquí, cuando nosotros vemos radicación, uno ya con práctica no intenta trabajarlo tanto como radicación, sino lo quiere llevar a potenciación, ¿cierto? Lo quieres llevar a lo que es más sencillo, se podría decir. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos con la segunda propiedad, que esa es la última que vamos a ver.
esa es la última, que en este caso no vamos a verlo, sí se puede ver, pero tendremos muchos problemas que trabajar y ese tiempo nos ha quedado muy corto, entonces mejor vamos a ver problemas que también se utiliza esa fórmula. A ver, en este caso, para verlo brevemente, esta raíz lo trabajan como exponente y va a afectar tanto a él como a toda esa raíz. ¿Cierto? Lo podemos hacer en un problema más adelante. Eso se puede demostrar muy sencillo. Lo pueden dejar como tarea. Tarea, por falta de tiempo. Porque si no, no vamos a llegar a ver todos los problemas. Tarea. Demostrar cómo sale esto. ¿Cierto? Porque es una fórmula. Algunos lo ven como fórmulas, se complican y no. Tarea. La número 2. Demostrarlo. Una pista. Les voy a dar cómo se resuelve. ¿Listo? La pista. Aquí le ponen como F y aquí como G. Esta raíz va a afectar tanto a F, tanto a G. Y luego me va a quedar producto. Y como todos son X, cuando las bases son iguales, los exponentes, ¿qué se hacen? La 1, ¿cierto? Se suman. Se suman, ¿cierto? Se suman. ¿Cierto? Me va a quedar F elevado, obviamente, a 1 entre N, ¿cierto? Por la raíz. Y aquí también el G. Y así vas pasando la raíz, y al final todo lo sumas. Y si te va a quedar en algún momento esto. Obviamente, si intento escribir todo eso, me voy a demorar un montón. Te va a quedar en algún momento A entre N. Obviamente, ustedes lo van a tener que terminar. A entre N por, en ese caso, más M entre N. Perdón por la letra. Listo. A entre N más B entre M por N. Aquí lo que tú vas a hacer, ¿cómo sumo? Hago A. Aquí muchos se complican. Algo muy sencillo. Aquí multiplícale por 1. ¿Cierto? Todos sabemos que cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número, ¿cierto? 4 por 1, 4. 4 por 100. En este caso, 1 por 100. 100, ¿cierto? No cambia el 1. Ya, pero este 1, ¿cómo lo vas a poner tú? M entre M. ¿Qué tienes aquí abajo? M por N. Aquí abajo, M entre N. M por N, ¿cierto? Cuando sumas fracciones con el mismo denominador, se copia el mismo denominador y los numeradores se suman. Y aquí ya está por aquí, ¿ven? El A por M más B. Ya lo van a ver. O si no, aplican aspa y al final factorizan el N que se va a repetir. Hasta aquí todo claro, a excepción de esta parte, porque esto ya ustedes lo van a completar. ¿Alguna duda referente a estas propiedades? No creo, ¿cierto? Vamos a ver los problemas para avanzar, ya que nos demoramos demasiado en la teoría. Espero que haya quedado todo claro. Listo. Aquí vamos a ver qué hacía el signo negativo. Hacía que se invierta, ¿cierto? Entonces, vamos primero a ver esta parte. Vamos a ver esta parte. En este caso, el signo negativo hace que se invierta la base de 2 a 1 medio, ¿cierto? El menos. Como es 1, elevado a la 1, no cambia en nada. Me estaría quedando B menos 1 entre 27 elevado a la menos 9 menos 1 entre 2. Pero no me estabas diciendo que se multiplicaba o me has engañado. No, no te estoy engañando. Se multiplica cuando hay un paréntesis, porque el paréntesis me dice que este M afecta a la base. En cambio aquí
¿Qué está pasando? Este menos 1 está elevando al 2. No está elevando al paréntesis. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que primero trabajar con ello, ¿cierto? Porque él me está diciendo el menos 1, me está diciendo, yo estoy elevando al 2. Yo no estoy elevando a la 1 entre 27. Yo no estoy elevando a él. Yo estoy elevando al 2. ¿Cierto? Entonces hay que hacerle caso a lo que nos dice el menos 1. Como ven, es criterio, no es ninguna fórmula ni nada. Hay que trabajar con partes y como nos dice. Porque alguno se puede preguntar, ¿por qué no multiplicas todo? No, no es así. Entonces hemos invertido. Ok. Y aquí esa raíz, le vamos a sacar la raíz menos, en este caso hace que se invierte el 9. Entonces, eso lo vamos a trabajar un poco rápido, por favor, no se pierdan. ¿Hasta aquí todo claro o alguna duda? No creo, ¿cierto? Entonces, aquí lo voy a borrar el menos y lo voy a invertir. 1 entre 9. ¿Listo? Ese menos que estaba aquí, lo invirtió. ¿Ok? Listo. Y me estaría quedando menos 1 entre 27. Y este 1/2 pasa como raíz, ¿cierto? Y alguien me puede decir, ah, mira, aquí está la raíz y le voy a sacar un número negativo. Y la raíz es cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada, un número par. A un número negativo, me va a salir negativo. Me va a salir imaginario, mejor dicho, ¿cierto? Entonces no sale el problema. No, no es así. Ese exponente está afectando a él nada más. Este 1, míralo como si fuera menos 1 por 1 entre 9 elevado a la 1/2, ¿me entienden? Está afectando a él, a lo que está dentro del paréntesis, no está afectando a este signo, porque ahí sí nos complicaríamos. Este sería 1/2, que es raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Cierto? ¿Qué nos estaría quedando? Menos 1 entre 27. Aquí sería menos 1/3, ¿cierto? Porque le hemos sacado raíz cuadrada arriba y abajo, ¿cierto? La raíz cuadrada cuando está dentro de un paréntesis afecta tanto al numerador como al denominador. Le sacamos raíz arriba y abajo. Listo. Este menos hace que se invierta. Sería menos 27. Elevado a la 1/3, ¿cierto? Aquí vemos que sí está afectando al signo, ¿cierto? Este menos. Pero como es una raíz, en este caso impar, como vamos a ver raíz cúbica, sabemos que el signo sale, ¿cierto? Porque nos estaría quedando así. Raíz cúbica de menos 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces me sale menos 27? 3. Menos 3, Menos ¿cierto? 3. Porque si te olvidas del signo, ahí sí estaríamos equivocándonos, ya que bien menos 27. Entonces, yo obtengo menos 27 multiplicando 3 veces el menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿cierto? Espero que no haya ninguna duda con ese problema. Y si la hay, me la podrían hacer rápidamente, por favor. O alguna parte. Primero se lo tiene que voltear al 2 y después el 9, ¿verdad? O sea, un Claro, medio y vas trabajando por partes, ¿cierto? Este menos 1 me dice que está elevando al 2, ¿cierto? Entonces, el menos 1 me está diciendo, esta parte la borramos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa partecita que habíamos borrado. No hay ningún problema por la prisa, pero podemos regresar. 1 entre 27 menos 9 elevado a la menos 1/2. ¿Cierto?
Porque el -1 me está diciendo, yo voy a invertir al 2, ¿cierto? El signo negativo. Y ese menos un medio me dice, yo voy a invertir al 9. ¿Y por qué no al -9 con su signo? Porque ese signo está afuera, ese -1 medio está afectando solamente al 9. No es como el que está abajo, ¿cierto? El abajo vemos que tiene un paréntesis. Ahí sí te coges el signo, ¿cierto? En cambio aquí no. Solamente está afectando al 9. Aquí lo vamos a encerrar. O de color amarillo para que no se pierda tanto. ¿Hasta aquí todo claro o alguna duda? Porque si no, ahí sí saldría Todo claro, imaginario, profesor. ¿cierto? El medio consiguió el menos por el -1, ¿verdad? ¿Perdón? El -1 medio consiguió el menos por el -1. Claro, el -1 hace que se invierta, ¿cierto? A ver, si no lo hacemos aquí, de color rojo. Si tengo 2 elevado a la -1, eso es igual a, lo invierto, y el exponente me queda arriba, ¿cierto? Elevo una vez al 1, 1, 1, ¿cierto? Lo elevo 2 elevado a la 1, ese es 2, no cambia en nada. ¿Hasta aquí todo claro? Referente a esa parte lo pueden demostrar también, porque vamos a hacer esa parte. De repente alguno tiene alguna duda o lo hacemos aquí. Lo vamos a hacer aquí. A ver. ¿Por qué x elevado a la 1 es x? ¿Y por qué x elevado a la 0 es 1? ¿Cierto? Porque alguno puede tener esa duda. Para el primero, vamos a hacer un ejemplo. A ver. 4 entre 2, eso es 2. Yo lo sé. Muy bien. Pero ahora vamos a verlo de esta forma. Como potencia, ¿cierto? 2 elevado a la 2. Y aquí 2 elevado a la 1, ¿cierto? Que era cuando se dividían los exponentes se restaban, ¿cierto? Listo. 2 elevado a la 1. Me tiene que salir 2 igual que aquí. Y aquí se queda demostrado. 2 elevado a la 1 tiene que ser el mismo número. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿no? Si no, me lo hacen Sí, saber, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. 4 entre 4. Uy, ese es sencillo. Ese es 1. ¿Cierto? Eso yo lo sé, tú lo sabes. Todos lo sabemos. Pero, si quiero llevar entre 2 elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me habían enseñado? A mí me habían enseñado que cuando se dividía las bases iguales, porque la base es 2 y la base es 2, los exponentes se restaban, ¿cierto? 0. 2 elevado a la 0 me tiene que salir igual que aquí, entonces es 1. Entonces, si fuera 3 elevado a la 0, como 3 entre 3, en este caso 1. Y hasta aquí vemos o demostramos por qué cualquier número elevado a la 0 es 1 y por qué cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Hasta aquí todo claro. También vamos a utilizar esa propiedad más adelante. Hasta aquí todo claro para avanzar con el siguiente problema. Vamos con el siguiente problema. Creo que no hay Sí, duda. profesor, todo claro. Perfecto. Si tienen alguna duda la pueden hacer, no hay problema. Aquí vamos a ver, en este caso, es el ejercicio 2. Aquí tenemos de nuevo el exponente impar, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando había un exponente impar? La base se invertía, ¿cierto? O, en este caso, vamos a ver, como hay un paréntesis, puedo multiplicar los exponentes, ¿cierto? La propiedad 2, que está aquí, o sí, la 3, ¿cierto? Cuando está un paréntesis, se multiplican los exponentes.
Y también ya lo habíamos demostrado, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, lo pueden volver a demostrar en caso de ello. Para eso simplemente vamos a multiplicar. Vamos a trabajar con la parte de arriba. Aquí sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque 4 es 2 al cuadrado. Elevado a la 3. Luego tengo 8. 8 es 2 al cubo. ¿Cierto? Aquí tendría eso luego elevado a la 4 entre 3. 4 entre 3. Y eso lo elevo a la menos n. ¿Cierto? A ver, abajo, ¿qué tendríamos? Esta parte tendríamos al cuadrado, ¿cierto? Eso afecta tanto a esta base, a la que está aquí, de color rojo, tanto este 2 o tanto este 4, ¿cierto? Entonces, ese 2 va a afectar a esas dos bases. Ah, bueno, a la del paréntesis, ¿cierto? A la del paréntesis. Aquí tendríamos 2. Aquí creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Lo puedo poner 2 por 2, 4. ¿Cierto? Ahora vamos con ese paréntesis. El 4 es 2 al cuadrado. Eso lo elevo a la menos 1. Luego eso lo elevo a la n. Y luego eso lo elevo a la 2. ¿Cierto? Porque este 2 afecta tanto al paréntesis como tanto al 2. Criterio. Aquí tendríamos 2 elevado a la 6. Lo vamos a hacer aquí abajo. Aquí arriba sería 2 elevado a la 6. Aquí sería 3 por 4 entre 3. Se va ese 3, ¿cierto? 4 nada más. Por menos n. 2 elevado a la menos n. Menos 4n, ¿cierto? Aquí me comí el 4. 4n menos 4n. Y aquí abajo tengo 2 elevado a la 4. Y aquí producto, ¿cierto? 2 por menos 1 por n por 2. 2 elevado a la menos 4n. ¿Cierto? Aquí está. N. Aquí simplifico simplemente. ¿Cierto? Se van. Me queda 2 elevado a la 6 entre 2 elevado a la 4. Aquí era una resta, ¿cierto? 2 elevado a la 4. 2 al cuadrado. 2 al Claro. cuadrado. Y eso sería 4. 4. Y si alguno tiene alguna duda y no me cree, por ejemplo, 2 elevado a la 6 sería 4 por 4 por 4, ¿cierto? 3 grupos de 4 sería 64. Y abajo sería 16. 16 entre 64 entre 16 sería 4. Y ahí está, 4. Lo pueden verificar. No hay problema. Si alguno tiene alguna duda, me lo puede decir. Y si no, sí. Tengo una duda acá en la resolución. ¿Me puede explicar? ¿En qué parte? Acá, cuando le dice la resolución, ahí no me quedó muy claro. ¿Qué parte en este caso? ¿En esta línea? Sí, sí, en el comienzo. Ah, listo. Vamos a ver esa parte. En eso, el 4 es 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Coloco el 3 afuera. En este caso es un producto, ¿cierto? Estos dos se multiplican simplemente. Luego tenemos el 8, pero el 8 lo pongo como 2 al cubo. Obviamente, como lo he desarmado, le pongo un paréntesis para decir lo que he desarmado es el 8 y que está dentro de este paréntesis, pero ese 8 lo voy a poner como 2 al cubo. El paréntesis lo coloco para saber que lo que está dentro del paréntesis es 8. Cualquier forma que tú lo pongas es 8, pero lo pongo como 2 al cubo. En este caso sería 4 elevado a la 3, 4 elevado a 4 entre 3. Eso va a ser luego elevado a la menos n, ¿cierto? Esta parte la conocemos, se multiplica simplemente, eso sería 4. Y luego me quedaría 2 elevado a la 4, paréntesis, elevado a la menos n, que se multiplica, que sería menos 4.
Luego en la parte del denominador tenemos 2 elevado al cuadrado, pero todo es elevado al cuadrado de nuevo. Entonces ese 2 va a afectar tanto a, a esta base 2 como a la base que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, aquí nos estaría quedando 2 elevado a la 4 y luego 2, el 4 lo pongo como 2 elevado al cuadrado. Lo que está dentro de ese paréntesis es 4, pero lo que pongo es 2 elevado al cuadrado. Por eso lo pongo un paréntesis en el 4, para saber que lo que estoy desarmando es 4, lo que está dentro del paréntesis. Menos 1, luego sigue n y luego lo elevo al cuadrado, ¿cierto? De esta parte. Y con ello simplemente multiplicamos. Este es menos 2, menos 2n, menos 4n. Espero que haya quedado claro. Profesor, acá en el 2 al cuadrado, paréntesis 5, creo que 5, no sé acá, y acá arriba. ¿Dónde hay 5? No, parece 5, no sé, no sé qué número es ese. Acá el primero. Aquí el 3. ¿Haces 3? Sí, Ah, parecía 5. es 3. Ah, ya. Sí, sí, ya entendí, ya. Es, Profesor. es más que nada porque estamos desarmando, ¿cierto? Esa Sí, sí, parte. sí, profesor. Gracias. Vamos con el ejercicio 3, que en este caso sale un tercio, un medio la pregunta 3. La vamos a ver. Esperemos que sí y que te haya salido bien. Aquí vamos a ver que vamos a factorizar, ¿cierto? Vamos a factorizar. ¿Pero qué voy a factorizar aquí? Pero primero vamos a operar, ¿cierto? Aquí tengo algunos números con que operar. Listo, aquí tengo 2 elevado a la n más 4, ¿cierto? N más 4. N más 4. Luego tengo menos. Aquí el exponente del 2 es 1 invisible, ¿cierto? 1 invisible. Y se están multiplicando. Este asterisco, en algunos libros van a ver que el asterisco es multiplicación. Cuando algunos no pueden poner punto o x, porque x sabemos que es variable en los polinomios y en ecuaciones, ¿cierto? Y el punto a veces es para ver números decimales, ¿cierto? Como 1.5, ¿cierto? La mitad de 3. Entonces, en algunos libros se complican al usar x y 1, por eso ponen asterisco. Y yo quise poner asterisco para, en ese caso, ver otras operaciones, ¿cierto? Otros símbolos. Entonces aquí nos estaría quedando 2 elevado a la n Al más cuadrado. 3. Al cuadrado, no, porque nos estaría quedando más 1, ¿cierto? Porque, a ver, hay que desarmarlo aquí. 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la n más 2, ¿cierto? ¿Qué me habían dicho cuando se multiplicaban y tenían la misma base? Se Sumado. colocaba la misma base, ¿cierto? Y los exponentes se sumaban. N más 3. O bueno, más 2 más 1, ¿cierto? Si quieres ponerlo de esa forma. Pero el 2 más y el 1 se pueden sumar, ¿cierto? Es 3. Es 3. Y el n es variable, no lo conozco. Entonces ya no me puede salir el problema. No, tranquilo. Se puede anular luego. El n se puede dejar ahí. O la respuesta puede estar en función de n, no hay problema. En este caso, vamos a simplemente sumando. Y abajo igual, ¿cierto? Con la misma idea. Con la misma idea sería n más 4. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, aquí arriba, ¿qué puedes hacer? A ver. Cuando este problema, si alguno no ha tenido mucha práctica en ecuaciones, se puede complicar. Entonces vamos a ver esto.
Si tengo x al cuadrado más x y te dicen factoriza, ¿tú qué factorizas? El x, ¿cierto? Te queda x más 1. Es lo mismo, ¿cierto? Porque x multiplica a él, que es x cuadrado, y este multiplica a él. Es lo mismo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede en este caso si fuera números? Por ejemplo, tengo 8. Para no colocar 8, que ya conocemos, puedo poner 3 al cuadrado más 2, ¿cierto? Y te dicen factoriza. Yo factorizo el, en este caso, vamos a poner una igualdad, factorizo el 2, ¿cierto? ¿Qué me estaría quedando? 2 elevado al cuadrado, porque los exponentes se suman, ¿cierto? Aquí es 8. 2 por 4 es 8, más 2 elevado a la 0. Claro, o 1. ¿Por qué 2 elevado a la 0? No te entiendo. Porque, ¿se acuerdan? Bases iguales, los exponentes se suman. 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 0, los exponentes se suman. 1 más 0, 1. Es 2 elevado a la 1, que es 2. Y también alguno ya puede ver que eso es 1, ¿cierto? Ya lo habíamos demostrado anteriormente. Pero igualmente lo pongo como 2 elevado a la 0 para que ya se vayan acostumbrando para esas denotaciones que luego vamos a ver problemas con ese truco. ¿Ok? Listo. Y otro criterio. Este es importante. Este es 2 elevado a la 1, ¿cierto? 2. ¿Qué hemos factorizado aquí? ¿Qué hemos factorizado aquí? Hemos factorizado el 2, ¿cierto? Lo que sucede aquí es cuando tú tienes las mismas bases, porque eso es 2 al cubo, eso es 2 elevado a la 1, lo que tú haces cuando tienes las mismas bases es factorizar a la base con el menor exponente. ¿Cómo así? No te creo. A ver, si tengo x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta, ¿tú qué factorizas? X al cuadrado, ¿cierto? Esto es 1 o x elevado a la 0, x más x al cuadrado, ¿cierto? Los exponentes se suman. Lo que tú has hecho es factorizar, cuando tienen las bases iguales, x, 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 lo que has factorizado es el menor exponente, ¿cierto? 2. 2, 3, 4, has factorizado el menor, indirectamente. Estás usando un criterio que está bien, ¿cierto? Pero que uno no se puede dar cuenta a simple vista, pero te hago recordar simplemente para aplicar ello acá. Aquí arriba, ¿qué factorizamos? Uno ya lo conoce, ¿cierto? Voy a factorizar el menor exponente. Porque las bases son iguales. Voy a factorizar 2, sí o sí. ¿Cuál es menor? ¿N más 4 o N más 3? El menor es N N más más N más 3. N más 3, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto me estaría quedando? 2 elevado a la, para llegar a esto, ¿cierto? Se tienen que sumar los exponentes. 1, ¿cierto? N más 3 más 1, el exponente, ¿cierto? Porque al final se van a multiplicar. N más 4. Y aquí me quedaría 1, ¿cierto? O 2 elevado a la 0. Hasta aquí todo claro. Porque al final este número va a multiplicar tanto a él como a él. ¿Cierto? Hasta aquí todo claro. Espero que sí. Abajo no era necesario multiplicar, ¿cierto? Porque vamos a ver que arriba está 2 elevado a la n, entonces abajo mejor lo dejo como 2 elevado a la n más 3 por 2, ¿cierto? Que es lo mismo, abajo, ¿cierto? Que es lo mismo. Listo. Aquí, ¿cuánto nos estaría quedando? Factorizado. Se va, ¿cierto? Nos estaría quedando 2 menos 1, 1. Y como nos habían dicho, uno de los compañeros, sí salía un medio, que está muy bien.
Muy bien. Ahora vamos a ver este problema que en este caso, como habíamos dejado de tarea esa parte, porque si no sería muy largo la clase, más que nada la parte teórica que nos demoramos bastante, esto también queda como tarea. Cuando resuelvan la fórmula, eso resolverlo sin usar fórmula, simplemente usar simplemente criterio, como hicimos los problemas así. Porque aquí hay una fórmula, ¿cierto? Aquí hay una fórmula en la 2. Pero no usen la fórmula. No usen la fórmula, usen criterio. Y luego cuando ya han usado criterio, al final usen la fórmula para verificar que esté bien. Nada más. ¿Ok? Profesor, si no nos sale con criterio, ¿podemos utilizar la fórmula? Es que normalmente lo más sencillo sería que yo te diga, memoriza la fórmula y con la fórmula sale este problema. Pero ¿qué va a suceder? Es que mañana esa fórmula fácilmente lo único que te vas a acordar es que hay un x elevado a la a, un x elevado a la b y un x elevado a la c. Lo demás, uno ya no se acuerda. ¿Cierto? Entonces, y pasado mañana va a ser peor, solamente que te vas a acordar de que había un x elevado a la a. Y a la otra semana, uno se va a acordar que solamente llevó una asesoría de ley de exponentes, ¿cierto? Entonces, cada vez se va perdiendo, digamos, lo que uno está aprendiendo, pero si uno trabaja con criterio, más que nada recordando esas propiedades, le va a durar más tiempo, ¿me entiendes? Y lo vas a ver también en geometría, en aritmética, y no te vas a olvidar tanto el criterio, porque ese criterio lo vas a utilizar. Si no lo usas en álgebra, lo vas a usar en otro tema, y como es exponentes, siempre lo vas a ver en química, física, en otros lados. Entonces, vas a repasar tanto el criterio que te va a quedar muy claro que a elevado a la n, eso elevado a la m, va a ser a elevado a la n por m. Eso te va a quedar claro, la 3, viéndolo en física, viéndolo en aritmética, en otro curso. Igual que aquí, esto te va a quedar claro, esta parte, ¿cierto? Esta parte también te va a quedar claro, viéndolo en otro curso. Lo que no te va a quedar tan claro era esta fórmula, ¿cierto? Claro, si tú quieres usar la fórmula directo, te va a salir muy bien. Pero no te vas a asegurar que vas a, digamos, a resolver otros problemas igualitos, hasta más fáciles más adelante. ¿Me entiendes? Ese problema es un poco complicado, pero como vimos, se puede demostrar todo. Y aquí ya le habíamos dado la pista, ¿cierto? Divídenlo entre f y g, con eso sale, y luego esto también lo dividen como f y g, y hacen dividirlo, y así trabajan. Lo recomendable es ello, ¿cierto? Resolverlo más que nada con criterio. Es como sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso luego lo vas a ver como ley de exponentes, sacar la raíz, elevar simplemente. Entonces espero que les salga este problema. Es relativamente sencillo si aplican el criterio, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Dividir esta parte f y dividir esta parte por g. Listo. Esta parte, en este caso, ya hemos concluido, pero vamos a ver algún problema más, si nos alcanza el tiempo. Este problema es interesante, porque eso creo que sí lo pueden trabajar, ¿cierto? Un poco largo, pero se puede hacer. Este problema es simplemente factorizar el menor exponente, como ya habíamos visto, y buscar simplificar. Creo que este va a ser el más complicado. Entonces vamos a resolver este, porque eso creo que sí se pueden complicar si no, no lo llevan por el buen camino. A ver, ¿qué me dices? Si x elevado a la m por y elevado a la n es igual a 3 elevado a la m y x elevado a la n por y elevado a la m es igual a 3 elevado a la n, hallar x entre y, todo elevado a la x por y.
¿qué podemos hacer aquí? Más que nada veo que los exponentes tienen una semejanza, ¿cierto? Tienen de algo en similar. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, lo que yo voy a hacer es coger la ecuación 1. Vamos a trabajar por dos partes. Vamos a ver esta parte. Trabajo esta ecuación, x elevado a la m por y elevado a la n igual a 3 elevado a la m. Y abajo veo que también tienen los mismos exponentes, ¿cierto? Entonces yo lo puedo poner así, y elevado a la m por x elevado a la n igual a 3 elevado a la n. Yo voy a dividirlos, la igualdad. No te entiendo, ¿cómo lo vas a dividir? Si tengo 4 es igual a 4 y 2 es igual a 2, yo puedo dividir 4 entre 2 es igual a 4 entre 2, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer igual. X entre y tengo y entre x, ¿cierto? Que eso sería de esta forma. M por y entre x elevado a la n por 3 elevado. Aquí estoy dividiendo, entonces los exponentes se restan, ¿cierto? Sería m, estoy dividiendo arriba, numerador, entre el denominador. Esto seguramente ya lo han visto en álgebra, ¿cierto? En ecuaciones. Cuando se trabajan dos ecuaciones, se pueden trabajar de esa forma. Como son igualdades, no hay ningún problema. Puedes trabajar como cualquier ecuación. Y este es igual a un exponente negativo, ¿cierto? X entre y elevado a la m. Y lo pongo con un exponente negativo. Entonces, aquí sería elevado a un exponente negativo, ¿cierto? Menos. Hago que se invierta la base. Y tengo arriba m menos n. Y estos dos son iguales, ¿cierto? X entre y. Bases iguales. Cuando multiplico bases iguales, ¿qué se hacen los exponentes? Se suman. Se suman. Sería m menos n. ¿Por qué menos? ¿No se sumaban? Es que aquí el n tiene su signo, ¿cierto? Entonces tiene su signo negativo y se queda. Entonces, m menos n. Y aquí factorizo, ¿cierto? M menos n, elevo ese número y vemos aquí la simetría, ¿cierto? La semejanza. ¿Cuánto vale 3? No, ¿cuánto vale x entre y? Vale 3, ¿cierto? Entonces ya tengo x entre y. ¿Qué me falta? X por y. Ahora tengo que hallar x por y. Va a ser lo mismo, simplemente que ahora voy a multiplicar las ecuaciones. Tendría aquí m más n, ¿cierto? Ustedes ya lo pueden revisar. Y aquí simplemente multiplico, ¿cierto? Tendría x más n. Multiplico lo que está en el lado izquierdo con los que están en el lado izquierdo y los que están en el lado derecho con los que están en el lado derecho, ¿cierto? Y por m más n. Este es un producto, ¿cierto? Pero no tienen las bases iguales. ¿Qué significa cuando un producto, en este caso no tienen las bases iguales? No puedo hacer nada. Entonces sus exponentes no se suman. Pero aquí sucede algo. Tienen los mismos exponentes, ¿cierto? Entonces, si tienen los mismos exponentes, yo lo puedo poner así. X por y es igual a m más n, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El exponente afecta a los dos, como ya habíamos visto en los ejemplos. Y si no, lo pueden aplicar, ¿cierto? Si no me acuerdo de esas propiedades, 2 por 2 es igual a 4. Es igual, esa es mi pregunta, ¿cierto? ¿Será igual? En este caso, multiplicar este 2 a este 2,
¿cierto? Este 2 por este 2. ¿Será igual? Y van a ver que sí, ¿cierto? 4 por 4, 16. Y eso es 4 por 4, 16. Y aquí sería 3 elevado a la n, m más n, ¿cierto? Y aquí veo que el producto sería 3 también, ¿cierto? Entonces me estarían pidiendo 3 elevado a la 3, que sería 27. Espero que haya quedado claro, nos quedó corto el tiempo, pero espero que haya quedado bien claro la parte teórica. Más que nada vimos que es criterio, no fue nada de fórmula. Obviamente que al principio uno puede estudiar viendo las fórmulas, pero al final uno tiene que acordarse que lo que se les va a quedar es el criterio, ¿cierto? Las fórmulas ya más que nada para otros cursos, ¿cierto? Como en este caso la fórmula general de una ecuación cuadrática, la discriminante o en física, ¿cierto? Obviamente uno intenta memorizar la menor cantidad de fórmulas, ¿cierto? En cada curso que van avanzando, eviten memorizar las fórmulas y en caso de que sea ya muy complicado, simplemente memorizan la fórmula. Y si no, quédense con el criterio. Espero que haya quedado, en este caso, claro los problemas. Me paso a retirar. En este caso, cuídense. Profesor, Descansen. ¿nos puede Ya, enviar chao, el archivo? profesor. Chao, profesor, cuídese. En este caso les voy a enviar a la tutora lo que hemos realizado hoy día. No hay ningún problema. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Profesor, profesor. cuídese, Gracias, ¿no? profesor. José, bendiciones. Gracias, profesor. Adiós, profesor. Cuídese. Adiós. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor. Creo que ya tenemos que salir. Sí, nos está